El próximo conferenciante es Antonio González Walker. Es artista y profesor en la Facultad de la Nueva Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica y del Departamento de Imagen y Diseño de la Escuela de Artes Plásticas. Su trayectoria en el arte ha sido influenciada por el concepto y la práctica de la ars poética, la integración de la investigación con el trabajo experimental, la visualización tridimensional de las estructuras del lenguaje, y actualmente desarrolla su práctica en la escena del arte sonoro experimental con la construcción de instrumentos musicales alternos y digitales. Culminó estudios graduados en la Facultad de Estudios Culturales en Cornell University y realizó estudios en edición en la Escuela Internacional de Cine y TV de Cuba. Ha trabajado en la creación de instalaciones de luz y proyecciones de video en proyectos de danza experimental contemporánea, obras de teatro e instalaciones, y tuvo a cargo la construcción del Planetario de San Juan en el Estadio Irán Bithorn. Fue parte del emergente santurcismo artístico y ha colaborado con fusiones y grabaciones de bomba electrónica con los Hijos de Agua y Baná, así como con el desarrollo del Nuevo Sonidero, un laboratorio de música multidisciplinaria en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, entre otros proyectos. Actualmente desarrolla una plataforma de circuitos culturales vivos llamada Multiversia, que sirve como conector de saberes y creaciones y economías alternativas. Los dejamos entonces con Antonio González Walker. ¿Me escuchan? Sí. Buenas tardes. Este proyecto realmente... Tiene un poco de feedback acá. ¿Y ahora? Sí. Okay. Este proyecto es un ejercicio, tal vez, en hacer un tipo de teoría comparativa o un desarrollo teórico multidisciplinario, conectando la ecología con el proceso de desarrollo cultural. Y cuando estaba escribiendo un pequeño mensaje por Facebook, le puse de subtítulo una reflexión sobre el arte social como sistema vivo, en movimiento, y los mecanismos fundamentales en las formaciones de los nuevos hábitats creativos. Y eso es algo que me ha llamado la atención desde que estuve trabajando en mi tesis doctoral hace varios siglos atrás, y la manera en que se forman los nuevos espacios, y entonces pues creo que los modelos ecológicos pues dan mucha luz al caso. Desde que salí del conservatorio hace más de 2 años, solté momentáneamente el enfoque de producción artística de los sonidos, la música, las instalaciones, hacia lo que yo catalogo como los sistemas vivos. El primer día fuera del trabajo, literalmente cogí la cajita, la puse en el carro y ahí mismo me monté en el carro hacia una finca en Morovi, y ahí pues empezó a cambiar toda la historia, ¿verdad?, de lo que estoy haciendo ahora, con la intención de hacer un proceso de inmersión y de entendimiento en los ciclos naturales y la producción de alimentos para la agricultura y la agricultura. Y entonces aquí también se da un detalle importante de esta historia, y es la parte, ¿verdad?, del concepto cultura. Cultura etimológicamente viene del latín, que significa cultivo. Entonces, hasta cierto punto ese rasgo etimológico se nos olvida, pero creo que es muy pertinente en la manera en que hoy en día se hacen nuevos circuitos culturales que están integrando modos de producción, que es algo que también me llama mucho la atención. Y no es hasta el siglo XIX que la palabra se convierte en el uso que hoy le damos, esto de refinamiento y de mejoramiento de personas por medio de la educación, entre otras formas. Pero realmente cultivo viene, ¿verdad?, como estaba mencionando, del latín de cultivar, o sea que es tal vez una enorme vuelta que ha dado el término, pero que ahora, hoy en día, se conecta en muchos tipos de proyectos que vamos a ver más adelante. Ese detalle me dio a mí también una inclinación investigativa que hoy en día me provoca combinar ciencias naturales, el arte, el diseño social, economía solidaria, en algo que llamo ecologías culturales o ecología cultural. Entonces, esto es algo que también me llama la atención, esto es la idea de que realmente la función de hoy en día para mi arte también tiene que ver con el cambio de modos de producción. Modos de producción, nuevas economías emergentes o economías marginadas, economías que realmente vayan rompiendo los esquemas de los sistemas establecidos en los últimos años.
Y aprovecho esta cita de Buckminster Fuller, ¿verdad? Que es uno de los visualizadores de este tipo de cambio hace muchos años atrás, y dice, "In order to change an existing paradigm, you do not struggle to try and change the problematic model. You create a new model and make the old one obsolete. That, in essence, is the higher service to which all are being called." Así que me adscribo a esa idea, y por eso tal vez lo de accionista ars poética. Entonces, básicamente lo que quiero cubrir durante esta pequeña presentación, que verdaderamente es como un Lego gigante que estaré mostrando unos pequeños pedazos, son conceptos de ecología cultural, 8 factores impactando la formación de nuevos hábitats creativos, los nuevos microhábitats creativos, el rol del espacio y los movimientos, las nuevas microeconomías, los arrecifes culturales y algunas recomendaciones que voy a hacer. Entonces, ¿verdad? Volviendo al tema de las etimologías y del vocabulario, pues esto nos apunta a algo curioso, ¿verdad? Cuántas palabras que nosotros utilizamos para hablar de cultura o proyectos y estos sistemas que tienen que ver con la sistematización de la creación artística, pues, ¿verdad? Tienen esta raíz en lo orgánico, ¿verdad? Entonces, pues aquí hay unas cuantas, ¿verdad? Organismos, cultura, ecosistemas, redes, núcleos, sistemas, atmósferas, clima, suelo fértil, terreno. O sea, hay miles de palabras que reflejan que nosotros llevamos esto de una manera bastante, diría yo, podría ser hasta redundante decirlo, orgánica, ¿verdad? El que de alguna forma, en esto, Bea y yo tuvimos un momento de cachar un espacio que estábamos hablando de un tema, y los dos pensamos inmediatamente de un sitio común, ¡pap!, se nos ocurrió. Y creo que, ¿verdad?, hay una manera en que las redes neurálgicas ¿verdad?, que se llama el cerebro y se llama nuestro sistema nervioso, etcétera, están configuradas de una manera que apuntan también a esa parte bio, ¿verdad? O sea, que no podemos obviar que somos seres biológicos, y eso es parte, ¿verdad?, de la inclinación que le estoy dando a esta investigación. Entonces, en cierta medida, ¿verdad?, no olvidarnos que estamos en este planetita, ¿verdad? Estamos en esta esfera, que estamos en esta, por más separación que nosotros queramos ver, hay una teoría de un químico que se llama James Lovelock, que surgió con una teoría que se llama Gaia. Y Gaia es una teoría que dice que la biosfera del planeta se autorregula. Tiene una manera en que los pequeños microorganismos tienen capacidades de producir incluso unos grandes efectos hasta los niveles de sistemas atmosféricos. Cuando concebimos la palabra cultura o creación artística dentro del siglo XXI, no podemos dejar fuera que pasarnos dentro de un sistema vivo mayor que se llama el planeta Tierra. Atrás quedaron los modelos industriales, modernos, neoliberales, que han llevado al planeta y billones de sus habitantes a tan extremos casos de pobreza, sin la necesidad de ello. Hacer cultura hoy en día no es tan solo un tema de programación artística, es también de mayor horizontalidad jerárquica, economía solidaria, justicia social, conciencia ambiental, integración de todos los sectores. Y eso es algo que el lenguaje ecológico habla mucho, ¿verdad?, de la integración de los feedbacks entre cada capa de sistema, que voy a hablar más adelante. Y de esta manera, tomando la característica fundamental de los ecosistemas naturales de interdependencia, ¿verdad? No estamos desconectados, estamos interdependientes, de ciclos de retroalimentación, de eslabones claves en la cadena alimentaria. Dejando a su propio ritmo, la vida es eficiente en la creación de vida. Si tenemos la oportunidad de ver las partes claves de la formación de los hábitats creativos, tendremos mejor oportunidad de salvaguardar la sustentabilidad de nuestra propia cultura. Y eso también es otro, ¿verdad?, tema que para mí es importante, que la producción de cultura hoy en día esté conectada con sustentabilidad, lo cual a veces, por ejemplo, con el tema de la economía naranja y las industrias creativas y demás, pues se olvida un poco. Vivimos en un tiempo histórico donde características muy singulares en las cuales se puede ver la oportunidad de entender mejor la relación entre las acciones de los microespacios, territorios o hábitats culturales y su interrelación con los conectores mayores. La relación entre los microespacios
y la importancia en los grandes ciclos de vida, va bien esa vida en las ciencias naturales. Pequeños microorganismos o algas que flotan sobre las grandes planicies de los océanos, que emiten gases que llegan hasta la atmósfera, producen los núcleos, que los cuales se conectan gotas de agua formando las nubes que permiten que el planeta se mantenga cerca de 10 grados más frío. La teoría Gaia es una que del cambio de entendimiento de la relación entre las partes simbióticas en los sistemas globales. Propongo que para tener entendimiento de sistemas vivos de una ecología cultural es importante también retener ciertos aspectos de este modelo de interacción entre los microsistemas culturales y los sistemas mayores para pensar en nuestra cultura, nuestra arte de manera más interconectada con otros sectores sociales, económicos y ambientales, y que nos mueva a tener una visión ecológica profunda en el entendimiento de los patrones y los sistemas que producen fenómenos culturales. Mi interés de momento es enfocar en los microespacios, las pequeñas alianzas, las transacciones que se activan, la vitalidad cultural, que no solo de manera orgánica, que se manifiesta por sí sola, sino también en su relación entre otros elementos culturales de mediano tamaño, como organizaciones sin fines de lucros, museos, comercios de causa social, universidades, colegios, escuelas, centros comunitarios. Entonces, básicamente, ¿verdad? Una idea dentro de lo que es economía sustentable es que todo está dentro del ambiente, ¿verdad? O sea, no se piensa la economía o el ambiente a servicio de la economía. Vivimos dentro del ambiente y dentro de eso configuramos nuevas posibilidades sociales, de bienestar y economía. Y esto es parte del modelo de ecología profunda. Entonces, esto es, ¿verdad? Como una observación que después le pienso dar más detalle, pero toda la vida funciona en capas. Es bien difícil encontrar cualquier sistema vivo que no tenga una densidad de capas que vayan interrelacionando funciones una entre otras. La atmósfera, la capa terrestre, el suelo, que mañana se celebra, dicho sea de paso, en la Placita Roosevelt, un festival dedicado al suelo, a la protección del suelo, y la atmósfera, etcétera. O sea, realmente la relación entre las capas tiene que ser como que entendida como un elemento clave, y creo que eso también nos hace falta a nivel cultural. La idea es estar claro que la cultura es también un sistema vivo, orgánico, cuyas partes deben ser mejor entendidas en su relación, mejores conectadas con la idea de producir culturas que apoyen la sustentabilidad de los procesos creativos interdependientes de nuestro país. Entonces aquí, no sé cómo se pueda apreciar esto. Aquí empecé a hacer como un rompimiento en capas de diferentes eslabones culturales. Básicamente aquí se le llaman capas culturales, no sé si lo pueden ver ahí. Entonces, por ejemplo, lo internacional, lo federal, lo estatal, lo municipal, organizaciones sin fines de lucro, van creando esa atmósfera, por decirlo de una manera, el barrio. Después vienen los proyectos, recursos naturales, los sistemas, las economías locales, recursos urbanos, espacios, lo histórico. Y básicamente esto es algo que ya hablé con Marianne del MAC para ver si empezamos a rellenar los blancos y poder hacer esto. También hay una gente de MIT que están colaborando con la gente del colaboratorio en Santurce. Vamos a ver si empezamos a rellenar los blancos para crear algún tipo de tracción sobre este tipo de documentación. Obviamente es mucho material para una persona hacer, así que estoy viendo la forma en que vamos. Y mi real interés ahora mismo es, como ven en la flecha, básicamente entre la parte que es los espacios en desuso, los espacios que ¿verdad? Están ahora siendo muy bien empleados por iniciativas culturales contemporáneas, los proyectos, que sería el grupo del medio, y luego las instituciones como el MAC, Beta Local y otras instituciones que son conectoras, entiendo yo, y los proyectos internacionales, que son también parte clave de esta atmósfera, de esta condición, porque obviamente ahora vivimos no solamente en una geoesfera vital orgánica, sino también digital. Y esa esfera digital
estamos todos conectados, todos tenemos cuenta de Facebook, todos tenemos ese tipo de relación con el espacio digital que influye profundamente en la manera en que se crean los espacios culturales contemporáneos. Esta es mi pequeña obsesión con el Fibonacci, para ahora yo destacar, ¿verdad?, lo que creo que son 8 factores claves en la creación de hábitats creativos contemporáneos. Y esto es para dar, ¿verdad?, una sensación de atmósfera y de las condiciones que han ocurrido. Después vuelvo a enfatizar en unos detalles. Cambio fundamental en la relación con el Estado, o sea, en la manera en que ya se rompió el concepto patriarcal tan establecido que estuvo por tanto tiempo, verdaderamente porque esto no sé si fue por deseo, pero ocurrió, ¿verdad?, por lo que vino sucesivamente, que fue el cambio paradigmático de los sistemas económicos a nivel mundial, ¿verdad? Esa caída del 2008 realmente le abrió los ojos a todos nosotros de que el sistema no estaba de nada saludable y que realmente eso incluso implicaba una diferente relación con los gobiernos centrales, porque obviamente cogieron demasiado prestado. Nueva solidaridad de información de conciencia por medio de redes sociales, o sea, realmente ya no hay un proyecto que no tenga su colección de Tumblr, de Instagrams, de tweets, etcétera. Y ha producido una diferencia en la manera en que se produce la solidaridad entre los diferentes grupos. Eso es una investigación bien particular. Ahora mismo no es mi interés principal, pero es uno de los rasgos que hacen los hábitats creativos contemporáneos. Lo otro es esta idea de bottom-up globality, que me parece bien importante, que lleva un tiempo dando vuelta, o lo que es la globalidad contra hegemonógica. Perdonen los acentos, que a veces Prezi no es lo mejor en eso. La globalidad contra hegemónica, básicamente es de abajo hacia arriba, ¿verdad? Esto no es la globalidad que estamos acostumbrados a pensar, que es de las grandes transnacionales, sino básicamente son de microlocalidades a través de todo el mundo que empiezan a hacer sus acciones, y eso realmente es lo que me llama la atención. Por eso la referencia tal vez a los planctons, ¿verdad?, que están sobre la superficie del mar y afectan la manera en que se producen las nubes y tormentas y demás. Los movimientos locales, conscientes con proyectos artísticos políticos por todo el mundo, que más o menos ya mencioné. Los cambios climáticos y el reconocimiento del ecoespacio como eje central de la sustentabilidad. Y este es un detalle que es bien clave porque realmente nosotros estamos viviendo una generación, especialmente los jóvenes, ¿verdad?, que están son artistas emergentes que están muy conscientes de este aspecto. En mi caso todavía había esta idea de que el mundo podía sostener el primer mundo para todos. Esto ya es bien claro que eso no es una posibilidad y que tiene unos efectos de cambios climáticos profundos. Y las nuevas generaciones tienen eso claro, ¿verdad? Están muy conscientes del efecto de la parte ecológica y la han integrado a sus concepciones de práctica artística. Entonces, también se da una activación, lo que yo le digo como una empatía mayor. No sé si tiene que ver, una empatía social, no sé si tiene que ver otra vez con esta conexión con las redes sociales, pero es como si fuera casi con una espiritualidad ecuménica, digo yo, que en gran medida es la revalorización de la tierra, ¿verdad? Y aquí también hasta podemos pensar en el caso de Bolivia, que decretó que la madre tierra está dentro ahora ¿cómo se dice?, la Constitución y la protección de la madre tierra como tal. Y así en Puerto Rico también hay como una efervescencia sobre la manera de conectarse a la tierra, ¿verdad?, con una conexión otra vez con la idea de madre tierra o de incluso, ¿verdad?, mañana es la cooperativa orgánica Madre Tierra que celebra la celebración del suelo. O sea que hay algo ocurriendo ahí en la manera en que esa conciencia ecológica ha calado en la visión de estas otras nuevas estructuras o grupos de arte emergente. Y básicamente lo que yo le digo trabajar multilécticamente, que a diferencia de dialécticamente,
Es una variedad, una complejidad en la forma en que se traen diferentes discursos simultáneamente, creando una relación de conexiones transdisciplinarias que permiten nuevas interrelaciones fundamentales a los nuevos hábitats creativos. Esto, curiosamente, puede parecer también a situaciones que existían hace muchos años atrás con villas de pescadores, que tenían que hacer tantas diferentes faenas, y posiblemente, ¿verdad?, esos primeros espacios agrícolas donde el agricultor pues realmente tenía que hacer muchas formas de trabajo. Y hoy en día, pues por estos cambios de condiciones económicas, pues estamos como que pasando por eso. Así que vemos grupos, ¿verdad?, que están trabajando simultáneamente técnicas de representación, de performance, educación, investigación, economías alternas, sistemas comunitarios colectivos. O sea, todo eso es como parte de sus prácticas. Y aquí, pues, reflejo, ¿verdad?, de la misma visión de las capas culturales. En este caso, para dejar saber que pues, voy a estar más trabajando con el primero de arriba, que son organizaciones, con los proyectos y con los espacios. Entonces, la idea de los espacios también tiene que ver mucho, porque espacio no va sin movimiento. Espacio y movimiento están ligados, ¿verdad? Es una condición física imposible tener espacio en cero, no existe tal cualidad. Y eso nos lleva a lo siguiente, ¿verdad? Que hay actualmente una redefinición de áreas públicas, áreas verdes, parques, cuerpos de agua, empoderamiento local, lo que le estoy llamando como unos circuitos culturales interconectados, transversalmente por las múltiples capas de actividad cultural desde sus puntos más locales. Entonces digo, todo empezó aquí, ¿verdad? Todo empieza en el eco, ¿verdad? El espacio propio, el cuerpo, el eco viene del griego, ¿verdad? Casa, espacio. Y eso es algo que estos nuevos proyectos han tomado, ¿verdad? Y por eso incorporan el concepto de movimiento corporal, que es algo que también he estado estudiando en los últimos años, movimiento corporal, articulación de voz y otros, ¿verdad?, principios de expresión a través del cuerpo. Y van a ver, ¿verdad?, la manera en que se ha manifestado recientemente. Así que los nuevos microhábitats, el rol del espacio y los movimientos. Por ejemplo, aquí tenemos antes de pasar esa imagen, quiero leer un pedacito de otra cosa que tengo, que es los movimientos en espacios no proscénicos en sitios que los están trabajando como artistas contemporáneas como Willa Rodríguez Lora, Willa Sterling, Deborah Hunt, que lo ha hecho por mucho tiempo, Mirna Renaud. Incluso el despertar del arte urbano de los últimos años refleja una búsqueda constante de la redefinición de la territorialidad expresiva y el arte como interlocutor en las funciones espaciales sociales. Son las acumulaciones de estos gestos artísticos que establecen nuevas formas de reinterpretación de los espacios y las políticas públicas que llevan a los espacios que tengan y carezcan de función dentro de la urbe. Mucho se ha hablado del retomar espacios dentro de la urbe, pero esto también está ocurriendo a nivel agrícola a través del país, que se están tomando nuevos espacios para lo que sería una vertiente contemporánea de agroecología, que no da tiempo para entrar en eso ahora, pero tiene una conexión interesante, por ejemplo, con proyectos como mi viejo estudio, ¿cómo se llama? La gente de... los que están en Santurce, ¿cómo se llama? Ese mismo. El Departamento de la Comida, etcétera, ¿verdad? O sea, son ese reflejo de ese tipo de proyectos ya a una mayor escala, pero que está ocurriendo en diferentes espacios. Se han abierto muchos más mercados orgánicos, y ha habido mucho más tráfico, más fincas se están dando. Así que eso, en una extensión de este trabajo, pues aparecerá también. Entonces, como decía, ¿verdad?, pues esto es un proceso que ha estado ocurriendo, pero, por ejemplo, en el caso del MAC, que es una de las organizaciones intermedias, Willa Sterling celebró recientemente los 30 años del MAC con su discurso corporal en las calles de Maelo, allí en la calle Ismael Rivera.
Mirna Renaud tomó en las escaleras de la Escuela de Central, en el ejercicio que no solamente llama la atención a las estructuras arquitectónicas, otra vez los espacios, pero que todo el arte en sitio hilvana nuevas narrativas desde la historia hasta un presente performático. Y entonces en este caso, por ejemplo, tenemos una de las organizaciones contemporáneas que se llama La Maraña. La Maraña es una colección de 16 organizaciones o grupos, ¿verdad? Porque no siempre son organizaciones, muchos de ellos con enfoque al trabajo en espacios que están todavía en desuso o espacios que han cogido una redefinición de uso, espacios que se hacen como pop-ups, ¿verdad? Que se hacen in sitio dependiendo de la circunstancia. Patineros, los enmascarados, patio taller, jugando con huerto, vivero y bosque urbano de Capetillo, en La Gama, el Boat de la Perla, Casa Taft, GK de Punta Las Marías, que es un parque de skating, Acción Camandular, Las Labras de los Olores, el taller creado sin encargo, Mi Huerto Casero, Safe Velódromo, Desayuno Calle, ¿verdad? Y esto es un pequeño grupo, ¿verdad? Son muchos más los que son realmente parte de esta colección de diferentes iniciativas que están conectando su búsqueda creativa a través de la revalorización de los espacios públicos. Aquí, por ejemplo, esto es uno de los espacios que se llama Proyecto 177, que está en Río Piedra, pero entonces básicamente vemos cómo está la intención de ir marcando el espacio, ¿verdad? Ir entendiendo, y esa es una idea que está surgiendo mayormente ahora con cartografías creativas, cartografías culturales, que están sirviendo como elemento clave en la manera en que se da esta conciencia del espacio y la interconexión entre los diferentes grupos. Aquí vemos, ¿verdad? Este es el trabajo de Naomi Segarra, Proyecto Piso en Santurce, Desayuno Calle, que fue un proyecto bien importante hace unos años atrás, así que ahora cogió nueva vida otra vez. Esto es la Casa Taft, que fue renovada. Cinema Paradiso, ¿verdad? Que ya todos han conocido y fue de gran importancia en activar la nueva emergente vitalidad cultural que tiene ahora Calle Loíza. Por ejemplo, la mezcla del elemento de mercado con los espacios. Entonces, esto está, Proyecto 177, se mezcla con la Chihuiña, que es un proyecto intermedio interconector, con Acción Camandular, por ejemplo. Y estos son los de Acción Camandular, que están usando estos hexágonos, que no sé si se aprecia bien, pero básicamente es como decir la localización, el eco, uno lo define, ¿verdad? Ellos han hecho estas plataformas pequeñas como para eso, para destacarlo. Y esto fue en una estación de tren en Bayamón. Esto fue básicamente que by the way, ¿verdad? Cuando Acción Camandular hace su proyecto, también hace un mercado que se llama Mercado Machuchal, como parte de esa iniciativa. Esto es parte de la Recolecta, que es otra de estas plataformas multiversicas, y aquí estamos nosotros, ¿verdad? Activando un lugar, básicamente con una plataforma gráfica, artística, como decir, aquí empieza, ¿verdad? Esto es un proyecto que trabajé con María Benedetti, que también era defendiendo un terreno en Calley, que se llama Calley para el Mundo, el proyecto, y ¿verdad? Hicimos un tipo de movimiento de como 400 personas haciendo un abrazo a través de toda la finca. Entonces, estos son unos tipos de mapas que no sé si tenga ahora todo el tiempo para representar, pero es para ir articulando la manera en que estos espacios se están interconectando. Entonces, en este caso, estamos hablando de microeconomías, proyectos artísticos y espacios alternos. Y en este caso, estamos viendo, ¿verdad?, cómo la Chihuiña y Acción Camandular se conectan a través de un sistema de mercado de trueques o mercado alterno en dos diferentes sitios, que es Proyecto 177 y el Cinema Paradiso. Pues lo mismo ocurre con la FLIA, con la Feria de Libros Independientes Artísticos,
que se mezcla con Mercado Machuchal y con la fiesta de la calle Loíza. Y así sucesivamente se van interrelacionando, ¿verdad? Que es una de las características que estaba señalando. Este es otro de espacios conectores, donde está, por ejemplo, aquí estoy destacando el colaboratorio, que tiene un sinnúmero de proyectos, está Arte Santurce, Beta Local, Casa Ruth, el Museo de Arte Contemporáneo. Es importante la relación que tienen ahora estos espacios para básicamente proyectar estas micro iniciativas artísticas hacia otra conexión con otros elementos y, ¿verdad? Y lo estamos viendo claves como he dicho con Beta Local y demás, pero que entonces también lo conectan con lo internacional, ¿verdad? Y esa parte es fundamental, seguirla auspiciando, ¿verdad? Y seguirla fomentando. Voy a brincar esos principios, entonces básicamente movimiento y espacio, educación y economía con multiléctica nos empieza a dar unas nuevas rutas de sustentabilidad cultural del arte social contemporáneo del siglo XXI. Unas recomendaciones. Reconocer la cultura como parte de la vida misma, que su funcionamiento depende de ella y que mientras más claros y más profunda sea nuestra relación, más saludable será la comunicación entre todas las partes sociales y los componen los hábitats creativos. Que la conciencia organizativa, gráfica, participativa de los grupos, proyectos, utilizando más métodos de representación de las mismas, ¿verdad? Y ahora estamos usando más diagramaciones, más mapas, más maneras de hacer interconexiones entre estos diferentes grupos, lo cual también es un gesto de diseño gráfico. Y creo que realmente está, ¿verdad?, lanzando el hashtagging, todo ese tipo de experiencia, ¿verdad? Realmente está cambiando la manera en que, estos grupos se están interrelacionando. Integración mayor de lo transsectorial con las microeconomías, la cultura, agricultura y producción. O sea, tenemos que cambiar los modos de producción. Nos quejamos muchas veces del sistema económico, etcétera, pero si no hacemos alteraciones en los sistemas de producción, no vamos a ningún sitio. Así que tenemos que estar seguros que nuestros proyectos creativos, culturales, se conectan entre sectores, que podemos tener siempre algún elemento agrícola, que podemos tener la producción de nuestras textiles, a donde hay un tipo de movimiento que yo aspiro que eventualmente podamos vestir más elementos que están hechos por comercio justo, que están conectados a una línea de desarrollo económico que conecta hacia los principios, ¿verdad?, de la creatividad de esta era. Entonces, la defensa ambiental, los espacios de parque, los espacios públicos, semiprivados, de manera integrada a las plataformas. O sea que eso es algo que está ocurriendo, pero es algo que tenemos que seguir auspiciando, ¿verdad? Tenemos que incluso, ¿verdad?, pues hasta la manera en que tal vez se puedan sacar múltiples versiones de este tipo de proyectos, pues se lanza. Y para ir dando ya final a esto, la participación y creación de nuevas metodologías de performance y educación alternativa, que es algo que también está ocurriendo, se están desarrollando nuevas maneras de crear educación, algo que yo estoy también trabajando en la manera de crear una plataforma de educación alternativa creativa. Y así, la próxima, ¿verdad?, seguimos expandiendo sobre esto, pero básicamente entiendo, si tienen alguna duda, me pueden escribir y podemos seguir dialogando sobre este tema. Y gracias a todos. Muchas gracias.